Bueno, hermanos, entonces este tema de la depresión, oímos cada vez más hablar de ello, ¿no? Vivimos cada vez más este término. Y sería bueno de pronto ver qué tan importante es en términos de nuestra cultura y de nuestra vida. Nadie, casi nadie, uno ve la historia bíblica y hay mucha gente que narra la depresión y por más fe y muchas cosas de apegamiento al Señor, un hombre como David, cuyo corazón se describe como el corazón a la forma de Dios, tuvo muchos momentos depresivos. Y en su bosquejo ustedes pueden ver el Salmo 6:6. Imagínense el momento en que estaba el rey David cuando escribe: cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Duro. Estamos hablando, la semana pasada comenzamos a hablar de ese equipaje de las emociones, pero cuando una emoción se vuelve dolorosa, obviamente no solo nos maltrata, sino que nos puede aniquilar. Entonces se trata de que hoy veamos qué es la depresión y cómo debemos y podemos manejarla. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Se considera que 1 de cada 20 personas ha sufrido o sufre de un cuadro depresivo. ¿Cuántos millones tiene Colombia aproximadamente? ¿Eso qué significa? Bueno, que por lo menos 2 millones de personas sufren de ese cuadro. Se puede presentar en cualquier época de la vida. Las estadísticas hablan de que es más frecuente entre la tercera y cuarta edad, pero la verdad es que uno lo encuentra desde edades muy tempranas hasta muy tardías. Es la primera causa de suicidio, ¿sí?, en el mundo en general, y la segunda en adolescentes. Después de la violencia, la depresión es la segunda causa de muerte en los adolescentes. Y esto está un poco deprimido, ¿sí? Una buena noticia del suicidio, de la depresión: es más frecuente en las clases socioeconómicas altas. Será la única enfermedad que no agobia y maltrata a los pobres, ¿cierto? Y es que uno se acuerda de la infancia de uno, que usualmente fue más sencilla que la que vivimos hoy, ¿sí? Y teníamos un problema y la mamá de uno, que la bobada y siga, ¿sí? Pero hoy tenemos un problema. Yo creo que el chico necesita psiquiatra, una consulta con el psicólogo o el psiquiatra. La cosa se volvió de ese tipo. El caso colombiano, hasta hace muy poco, la enfermedad psiquiátrica y en particular la depresión entró a ser parte del plan obligatorio de salud. Increíble. De esto estamos agobiados hace muchos años y sin embargo hasta hace muy poco fue aceptado como tal. Específicamente en la institución donde yo trabajo, hace unos 7 años comenzó la consulta de psiquiatría y la atendía yo una psiquiatra, y eso, mejor dicho, todos los servicios ahí más o menos, unos más regulares, pero psiquiatría es la consulta que hoy está creciendo mucho más a todo nivel. Y el 80% de las consultas son la depresión. Entonces es muy importante que reflexionemos que muchos de nosotros podemos estar caminando teniendo conductas y hábitos que nos ponen en riesgo de sufrir un cuadro depresivo y que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Tenemos rasgos depresivos. ¿Cuántos hemos tenido momentos de soledad y angustia? ¿Cuál es la propuesta o el postulado que quiero hoy que trabajemos juntos de la mano del Señor? Que si entendemos adecuadamente qué es la depresión, ser feliz, gozoso o depresivo será una elección que cada uno de nosotros escoge tomar. Ser depresivo es una elección que cada uno decide tomar. El Señor, la autonomía es algo que ha respetado desde la misma creación.
estamos libres de escoger, y en este caso de ser depresivos o gozosos, es una elección. Por eso es muy importante que entendamos y vivamos esa relación delicada, que es ver la relación entre salud espiritual y salud psicológica. Esa relación es bien compleja, a veces sutil, muchas veces delicada, pero siempre muy compleja. Quisiera darles una ilustración para describir esa relación tan compleja de la salud espiritual y psicológica. Está un psiquiatra afamado, profesor universitario, catedrático, conferencista, pero ateo. Lleva a su hija, cristiana, creyente, por un intento de suicidio ante un colega, mucho menos renombrado y de un bagaje mucho menos experimentado que él, pero también cristiano. Y le dice: te traigo a mi hija porque creo que usted está mejor equipado para poder atender a mi hija. Aún el ateo cree que la fe puede ayudar en estos cuadros depresivos de la gente. ¿Y cuál es el contraste? La cantidad de individuos creyentes, hijos del Señor, servidores, sumergidos en cuadros depresivos. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué está pasando? Esto nos invita a que las personas que sufren o sufrimos de pensamientos o situaciones depresivas debemos entendernos adecuadamente, y los que no sufren también necesitamos tener una clara luz sobre la salud espiritual y la salud psicológica salud psicológica y su relación muy estrecha. ¿Quiénes vieron de aquí esta película de Lincoln? ¿Alguno la vio? Yo me acuerdo que yo le pregunté a mi hijo, yo hoy sí lo nombro porque no está por acá: ¿qué tal la película? ¿Qué hueso, papá? Bueno, de pronto cinematográficamente no es muy amable, todo eso. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Este hombre, Abraham Lincoln, tuvo todas las condiciones para estar llevado por la depresión. Se le muere la novia, guerra civil, pierde elecciones, y sin embargo, aún pensó en suicidarse, y sin embargo decide no dejarse dominar de la depresión. Eso es lo que quisiera resaltar de este hombre. Y en cambio pasa la historia como un hombre que guió a Estados Unidos en uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Yo hoy me puse en la mañana, cuando estaba orando, me puse a pensar: si hay alguien que tuvo para ser depresivo, pues fue Cristo, ¿no? Y de donde nació el hombre. ¿Sí? O sea, no fue en la Reina Sofía ni en la mujer, ¿sí? Comenzó el primer cumpleaños y corre porque lo iban a matar. A los 12 años los papás fueron como a las 5 horas y se dieron cuenta que lo habían dejado en la iglesia, ¿cierto? Mejor dicho. Y fuera de eso, se le informa que va a morir muy temprano, en la flor de la vida. No, pues, si fuera por las circunstancias, Cristo estaba en la inmunda y nunca lo estuvo. Él decidió que el propósito de Dios era más allá de cualquier emoción dolorosa que pudiera sentir. Hermanos, el gozo y la paz, podemos ver lo siguiente, que se necesita para protegernos de la depresión, es la elección de un camino correcto. Ojo, hermano, entonces es elección, pero no solamente es elegir, sino un camino correcto. Y vamos a ver viendo cómo Cristo es el que hace posible esa elección, y Él es el camino correcto. Uno ve cómo inconscientemente, casi siempre, mucha gente elige la infelicidad, pero así es. Se quieren castigar a sí mismos,
por sentimiento de culpa casi siempre, o por manipular a mi esposo o a mi esposa o a otra persona, o porque mi posición de víctima me da ventajas, saco ventajas. Eso también ocurre. Ahora bien, mucha gente también dice, bueno, no, y hoy es muy común oírlo en toda la gente, en todos los ámbitos. No, lo importante es que tú escojas ser feliz. Pero, ¿qué rutas escogen? El mundo normalmente, ¿qué rutas escoge? El consumismo, tener todo eso que yo nunca he tenido y creer que eso me va a llenar la vida a uno. Otros, la sexualidad como punto culminante del placer y creen que esa es la felicidad. O el poder y el reconocimiento de muchas personas muy capaces, muy competentes, pero que su propósito de vida es escalar y ser reconocidos. Cuando escogemos esas rutas para buscar la felicidad, ahí sí las emociones y la mente humana se complejizan aún más. Y es ahí el terreno fértil para que ataque la depresión al ser humano. Por ejemplo, uno ve casos colombianos como el de Interbolsa, ¿no? La gente echándole culpa a las cosas externas. No, es que no sé. Cuando el problema era la codicia y la avaricia, el corazón de la gente, es echar carreta. O el mismo rey David en ese Salmo 6, que yo los invito que en el devocional de esta semana de pronto ustedes lo lean con calma, porque el Salmo 6 le permite a uno ver, hacerle un análisis psicológico de todo un comportamiento depresivo espectacular. El 6.6 dice que cansado estoy de sollozar, toda la noche inundo mis lágrimas, mi cama, mi lecho empapado con mi llanto. Adelantico dice, todo desfallece por culpa de mis enemigos. Es decir, no quiere decir que David no tenía enemigos, pero uno culpa es a los otros, ¿sí? Y antecitos del 6 dice, Señor, salva mi vida, con tu gran amor ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro ¿quién te alabará? Es decir, Dios tenía que salvar a David, y no quién iba a alabar. Entonces uno manipula, aún desde la oración, aún desde la necesidad, puede hacer muchas cosas a través del momento depresivo. Es muy importante entonces que entendamos que el dolor emocional, en este caso la depresión, se elige porque se obtienen ayudas sobre gratificaciones secundarias. Hermanos y hermanas, debemos elegir el rumbo correcto y romper con esos apegos de conducta infantil que todavía nosotros no hemos quitado, no hemos decidido abandonar, eliminar. Esos patrones de conducta que aprendimos desde la infancia son muy fuertes y no es fácil quitarlos si no queremos y si no elegimos eliminarlos. Esa frase de que yo siempre he sido así, listo, si te gusta bien y si no, no, y punto, que es muy común, nosotros no debemos dejar de pensar así. Un ejemplo que leían era del esposo alcohólico luchando con esa adicción tan violenta, luche y luche, y su esposa ahí al lado, y el esposo luche y luche, hasta que logra, con la bondad de Dios, salir de esa adicción. Sale la adicción, entonces la esposa lo deja, y va y se casa con otro borracho, ¿cierto? Esas adicciones, esos patrones de conducta son impresionantes, y a mucho nivel nosotros podemos replicarlos. Es importante que seamos conscientes de ello. Dios nos ha dado voluntad y autonomía para elegir. Y es un punto clave. Sin la voluntad humana, los esfuerzos de Dios, la consejería, la psicoterapia serán inútiles, se quedarían solo en teoría y no podríamos crear nuevas pautas de conducta y actividades saludables. Es decir, como cantábamos hace un rato, obstaculizamos la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no dejando terminar la obra que Él ha comenzado. Algunas aclaraciones sobre el término y lo que significa la depresión. Sin duda la depresión, cuando hablamos de depresión, ¿qué palabras se nos vienen a la mente?
Por favor, ayúdenme. Tristeza, ¿qué más? Llanto, amargura, soledad, dolor, etc. Eso. Ansiedad, desesperación, abatimiento. Ese es Salmo 6.6, como les digo, bien. Y el salmista en el 42.3, como para seguir ilustrando esa sensación, dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Increíble. Nosotros veíamos más claro que en momentos de depresión no vemos nada. La depresión a veces es un término muy vago. La gente lo usa para describir muchas cosas, ¿cierto? Muchas conductas. Ejemplos bíblicos creo que tenemos de sobra, ¿no? David, Job, Jeremías, Elías, Moisés. En algún momento de la vida, todo el mundo se deprime. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos tener claro hoy? Que ese dolor emocional, el sufrimiento que genera el dolor emocional de la depresión, o sea, una verdadera depresión clínica, es una experiencia innecesaria y totalmente evitable si elegimos adecuadamente el gozo y la felicidad como un estilo de vida, y si seguimos el camino correcto. Entonces, en este momento, preguntémonos con honestidad, siendo bien transparentes, quitándonos la máscara: ¿dónde está tu vida? Sinceramente, tú y el Señor, ¿dónde está tu vida? ¿Necesitas ayuda? Búscala. Búscala. Eclesiastés nos recuerda, ¿no? Más valen 4 de 9 al 10. Eclesiastés 4, 9 a 10. Más valen 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Podemos ver la siguiente, y ahí quisiera yo hacer un paréntesis especial acerca de algo que me ha venido hablando el Señor de hace mucho tiempo, y es el valor de la familia espiritual. Hoy, ¿cuánta gente, y muchos de los que pueden estar acá no viven, no tienen con quién hablar en la casa? No hay quien nos escuche. Está la esposa, pero no está dispuesta a escuchar. Está el esposo, pero no está dispuesto a escuchar. Los hijos no lo quieren oír a uno. Los padres no quieren oír a los hijos. Ni qué decir de las mujeres solas, los padres solos, ¿cierto? Los hijos con la abuela, o defendiéndose solos. Todas esas formas de familia que hoy vemos. ¿Qué tan importante, hermanos, es tener un par, un amigo con el cual caminar, acompañarnos, podernos confesar sin el miedo de ser juzgados? ¿Sí? Qué importante es la familia espiritual creada por Dios, su iglesia. Y la mayor tentación y el trabajo del enemigo es que saquemos todas las excusas del mundo para no estar en los grupos pequeños. Ayer un fin de semana sufrí. Los grupos pequeños en todas sus manifestaciones, es decir, los grupos afines que hacemos aquí, damas, caballeros, jóvenes, más chiquitos, más medianos, eso es muy importante, porque ese no es el escenario solamente de vernos y estar rico, sino es el escenario natural para que podamos, si estamos dispuestos a escuchar y a ser escuchados, a encontrar la ruta y el camino de la sanidad y la libertad que muchos necesitamos, no solo en la depresión, en muchas maletas que nos están pesando en la vida. Por eso es muy importante también tener en cuenta, digamos, algunas características del pensamiento depresivo, ¿no? Hay personas que son muy obsesivos compulsivas. Esos son de muchísimo riesgo de sufrir de la depresión. Ellos creen que llevan sobre sí la responsabilidad sobre muchas cosas alrededor.
responsabilidad de actos y eventos que en realidad están fuera de su control, pero creen que son de él. Son los que creen Mesías de cambiar el mundo. A mí me gusta un acercamiento que siempre he hecho, de que me parece que la depresión es una mala interpretación de la realidad. Por lo tanto, comienzo a ver lo que no existe. Comienzo a suponer y anticipar cosas que no han sucedido. Mejor dicho, se siente uno un don nadie. Esa sensación. Y naturalmente, para que nos demos cuenta que hasta que ni los números escapan del ataque depresivo, y que algo tenía que sacar yo de niño aquí con mi estilo de pediatra, quiero que escuchen un trocito de una canción que retrata muy bien cómo ni los números escapan, pero nos da una gran enseñanza. Yo me acuerdo por lo menos que eso lo cantábamos con mis hijos pequeños. Oigámoslo. Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada. Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un 10. Soy el 1 y con el cero me convierto en un 10. Tengo cara de panqueque, esta vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un armadito, me convierto en un 100. Soy el 1 y con 2 ceros me convierto en un 100. Bueno, yo creo que esto nos retrata mucho, que los números escapan, pero es un retrato de lo que nos pasa. Cómo nos sentimos, pero cómo podemos elegir realmente el camino correcto, ¿sí? De cambiar nuestra forma de ver la vida. Algunas aclaraciones. Obviamente, todos tenemos reacciones temporales al dolor. ¿Quién no ha sufrido tristeza, por favor? Pero la reacción temporal al dolor es un proceso normal del ser humano, ¿de acuerdo? Es decir, llega una enfermedad y uno, ¿qué es lo primero que hace? No, hermano, ¿por qué me tocó a mí? La negación, ¿cierto? Luego comienza uno a hacer como una ira proyectada hacia afuera. No, es que esos médicos de esa vez dicen, no, bueno, si me hubieran hecho tal examen, ¿sí? Y luego la rabia es contra uno. No, es que la verdad yo no me cuidé. Yo la verdad no me cuidé. Entonces el problema es mío. Entonces esa culpa de uno que se proyecta. Y de pronto entonces entra la vergadera, el llanto genuino. Ese es el dolor, ya uno dice. Y luego viene el gozo, recupera uno lo que llamamos la normalidad. Esas son etapas que todos vivimos, de una u otra forma, unas más demoradas, otras más corticas. Obviamente ante una pérdida especial de un ser querido llegará el duelo, y el duelo es algo más largo, pero lo importante es no quedarnos allí. Y en este punto es clave que entendamos algo que es muy importante, que nos hace mucho énfasis cuando hablamos de la depresión. La genética, no hay duda, tiene una gran influencia, un gran efecto sobre el potencial intelectual y emocional del ser humano. Ahí no hay duda que eso es verdad, ¿sí? Pero, la sabiduría y la felicidad como adultos, eso sí no está marcado genéticamente. Es decir, sin duda que la genética tiene muchas cosas que se explican en términos de neurotransmisores, de dopamina, norepinefrina, endocrinológicamente, etc. Porque es que si no, nos quedamos aquí, como si mi papá es depresivo, pues yo también soy depresivo. Es que así tengo marcado, ¿sí? Eso así no es. Las decisiones que tomemos a pesar de la genética van a cambiar nuestra realidad. Yo siempre ilustro esto como con ese discurso que los papás somos expertos en darle a nuestros hijos. Querido hijo, sea responsable y constante, que eso es más importante que ser inteligente, carajo. Y realmente creo que ese discurso es válido.
porque llegan mucho más lejos los responsables y constantes que los inteligentes que no lo son, sin duda. Es lo mismo aquí, ¿no? Que entonces, como yo vengo de familia depresiva, me llevó el diablo del mundo, voy a ser igual. No, eso no es cierto. Si se toma una buena elección y se toma un buen camino. La mayoría de las depresiones humanas son fruto de nuestra conducta irresponsable de cómo manejamos nuestras emociones. Es esa responsabilidad diluida. Es más fácil culpar a otros, a las circunstancias, que asumir mi responsabilidad de cambiar, creyendo y confiando en quién es mi Dios y de qué es capaz. La raíz de la mayoría de las depresiones, cuando uno lee todos los textos, es la ira reprimida contra uno mismo o los demás. Somos irresponsables si no enfrentamos ese pecado, el rencor, el resentimiento. Y somos expertos en dar explicaciones y racionalismos para explicar nuestros síntomas depresivos. Busquemos ayuda. ¿Dónde la podemos buscar? Ahí tienen solamente 5 opciones, pueden haber más, pero podemos buscar ayuda de muchas formas. En el grupo pequeño, rindiendo cuentas, un mentor espiritual, consejería, o una prescripción médica que en cualquier momento puede ser necesaria. ¿Qué acción debes o debemos tomar hoy? ¿Qué acción? Usualmente, las fuentes primordiales del dolor emocional, vemos la siguiente, usualmente son 3. Es la falta de autovaloración, o lo que llama el mundo la famosa autoestima. Allí un mentor espiritual o una buena consejería te pueden ayudar. Es la falta de intimidad con otros, de esa soledad que alguien habló. El grupo pequeño, la consejería, una visita médica, alguien. O la falta de intimidad con Dios. Allí rendir cuentas, tu mentor espiritual puede ser una gran ayuda. ¿Se acuerdan del gran mandamiento? Por favor, ¿me lo recuerdan? Bueno, si ustedes ven las fuentes del dolor emocional, el antídoto está ahí. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu fuerza. Falta de intimidad. Y amar al prójimo, dejar la soledad, como a ti mismo. Autovalórate de lo que eres, hijo de Dios. ¿Cuál tensión en este momento estás viviendo que de pronto estás manejando inadecuadamente? ¿Una pérdida? ¿Una ira proyectada hacia ti? ¿Una reacción de ajuste? Hoy que es a veces tan difícil que los jóvenes encuentren su ruta laboral deseada, puede llevarlos a momentos de angustia y depresión. Esa culpa falsa, creo que yo tengo la culpa cuando no tuve nada que ver, o la culpa verdadera cuando he tenido un pecado y de pronto me lleva a no querer salir de allí, a no sentirme perdonado, o perspectivas equivocadas. Quiero que veamos ese punto de perspectivas equivocadas porque me parece muy útil para todos nosotros en este momento. Lo de las perspectivas equivocadas, creo que revisando 2 versículos de un salmo, el Salmo 73, del 2 al 3, dice: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. ¿Cuántos de nosotros luchando en la vida no hemos visto que el colega, el amigo, el conocido, que diríamos en términos por ahí como muy eclesiales, impío, y va allá en su Toyota Fortune, vive allá en las colinas de cualquier lugar de Bogotá, y uno dice: ¿y uno qué pasó, hermano? ¿Y yo qué? Y nos entra esa envidia carroñera que nos mata, ¿cierto? Pero el mismo salmista, miren los versículos adelante: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí
¿cuál será el destino de los malvados? Somos seres de paso, pero creemos que aquí estamos para toda la vida, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro futuro y cuál es nuestra fe? Hermanos, el lenguaje del depresivo, podemos ver lo siguiente, debe cambiar del no puedo al no quiero. El no puedo es como si Dios nos creó y ustedes van a hacer así y punto. No, Dios nos creó, nos mostró su camino, pero nos da la posibilidad de elegir. ¿Usted quiere o no quiere? No es eso de que no puedo. Y eso es más objetivo y real. Todo cristiano, esto no se trata de positivismo, se trata de fe. Todo cristiano tiene el poder para cambiar. Eso es una promesa de la Biblia, ¿cierto? Todo creyente tiene una salida para el pecado. Otra promesa. El cristiano que está deprimido está eligiendo ser deprimido. ¿Por ignorancia o a propósito? Pues no elige de acuerdo a los principios de Dios. ¿Qué pasa si uno vive y elige vivir de acuerdo a los designios de Dios? Pues que se van a evidenciar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son en el caso de la depresión? El amor, en cambio, de la ira reprimida o la amargura. El gozo, en vez de la depresión o la tristeza. Y la paz, en vez de la ansiedad que nos agobia. Hermanas y hermanos, debemos buscar al Jehová Rapá. El Señor sana, sanador. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física y emocional. Dios puede sanarnos. Esa es su promesa y Él nunca falla. Solamente algunos de los muchos versículos donde podemos rescatar ello. Les dicto para que ustedes los anoten y ya los estudien en la casa. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. ¿Se acuerdan cuando no tenían que beber el pueblo y entonces le dijo el Señor a Moisés, echa ese pedacito de madera a un mar salado y lo volvió agua dulce? Y le dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Salmo 103:3. 103:3. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Salmo 147:3. El Señor restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. 147:3. Y primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Jesús demostró que Él era Jehová Rapá, al curar enfermos, a ciegos darle vista, levantó paralíticos, expulsó demonios. Ese es el Dios que debemos buscar. Y como lo comento acá, el verdadero, esto salió del devocional que estamos haciendo varios aquí en la iglesia en días pasados, que me pareció perfecto, porque es lo que retrata lo que debemos creer y lo que la lucha de la falta de fe de nosotros. El verdadero problema de la vida no es la situación real, en este caso la depresión, sino la incapacidad de creer en la promesa de que Dios no nos abandonará. El problema es la inseguridad sobre el poder de Dios que ayuda y salva al pueblo que confía en el Señor. Hermanos, un libro que leí para preparar y estudiar este tema
Es un psiquiatra que tiene un grupo de psiquiatras, amigos, y lleva más de 20.000 personas tratadas en la depresión. Y ellos evidenciaron que la primera condición para poder salir genuinamente de la depresión es aceptar a Cristo como su Salvador. Es reconocer que Dios sana y evidenciarlo. Porque se puede hacer por otras rutas, pero son vaivenes. Allá mejoró, decayó otra vez, intentó otra vez. Pero realmente ser sanos es ese punto, reconocer que solo Dios es la fuente de nuestra sanidad. Él obra y actúa y nos ha dado el camino y el poder para no entrar o salir del lastre de las emociones dolorosas, como la depresión. Nos ha dado las herramientas fundamentales, la fe, la oración, su amor, su incondicionalidad, su fidelidad a toda prueba, su poder, su bondad, su sanidad. Y nos ha regalado algo incalculablemente rico y poderoso, que es la familia espiritual, la iglesia. Pero para que la vivamos con intensidad, con honestidad y con amor, ayudándonos unos a otros bajo el poder sanador de Cristo Jesús. En Isaías 62, 1, 2 lo tienen en sus busqueros. Sí, creo que está allá. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. Y que como el salmista dice, copien el Salmo 4 del 7 al 8. Se lo leo para terminar. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermanos y hermanas, vivir feliz y gozoso no es un problema de autoayuda ni de positivismo, es una elección que Cristo hace posible y el camino correcto. Él nos lo ha mostrado a través de la revelación y de su plan perfecto de redención para el ser humano. Oremos, hermanos. Padre, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos infinitas gracias por tu amor y tu palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes una provisión para cada uno de los problemas que nos agobian. Y Señor, gracias por regalarnos la autonomía, esa posibilidad de elegir en nuestras vidas. Gracias porque por gracia tú nos das el poder de poder elegir ser felices, Señor. Padre, hoy queremos rogarte que las mentiras del mundo que nos dicen que si yo tengo un rasgo depresivo, una genética, un gen, no tengo posibilidades de salir, Señor. Gracias a ti eso es falso, porque tú tienes el poder y nos das el poder a nosotros de elegir ser gozosos y felices. Y para ello nos muestras el camino correcto en tu palabra. Nos das un regalo incalculable, Señor, que es esta familia espiritual que tú formaste, tu iglesia. Padre, yo te ruego para que nuestros corazones, nuestra vida, nuestra mente sea honesta, transparente y que vivamos con intensidad este regalo de la iglesia. Que necesitados, como es el corazón que a ti te agrada, lleguemos a ti y que todas estas herramientas que tú nos das, la oración, la fe, nuestros hermanos, los grupos pequeños, sean ese instrumento que tú utilices para sanarnos y liberarnos. Y que no sea mi autosuficiencia, mi miedo, el temor, cuando tú ya nos has hecho dignos e importantes a través de tu obra salvadora, Señor.
Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.